Buenas tardes, bienvenidos a Popayán Ciudad Libro 2020. Les agradecemos a todos los que a esta hora se conectan con nosotros en el ciclo de escritores latinoamericanos. Hoy tenemos como invitado al escritor León Plasencia, quien dialogará con el escritor y docente de la Universidad del Cauca, Felipe García Quintero. Bienvenido, Felipe, bienvenido, León. Muy buenas tardes, Olguita. Muchas gracias por estar aquí y muy complacido de empezar pronto esta conversa con mi querido León Plasencia Añol desde México. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Olga, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a todas las personas que hacen posible realizar este proyecto que se realiza la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en alianza con la Fundación Universitaria de Popayán, la Corporación Universitaria Confa Cauca, el Colegio Mayor del Cauca y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Popayán Ciudad Libro 2020 cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura y el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, el Banco de la República y la Alcaldía de Popayán. Además, cuenta con el patrocinio de la Fundación Universitaria María Cano y la Universidad Cooperativa de Colombia. Agradecemos al Banco de la República, quien auspicia este espacio del ciclo de escritores latinoamericanos. Nuestro invitado de hoy es León Plasencia Añol, es mexicano, es poeta, narrador, cronista, editor y artista visual. Algunos de sus libros son Estación llena de pájaros, Enjambres, El árbol de la orilla, La música del fin del mundo y Animales extranjeros, entre otros. Entre sus distinciones se encuentran el premio Álvaro Mutis, que ganó en 1996, y el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, que ganó en 2009, entre otros. En esta oportunidad dialogará con el docente Felipe García Quintero. A continuación, los dejo en compañía de nuestros invitados, no sin antes agradecer al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Popayán Ciudad Libro 2020, la feria ya está en tu casa. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridos amigos. Complacido de estar este rato conversando con mi querido amigo León Plasencia, cerrando un ciclo que nos ha traído por un recorrido desde el día lunes hasta hoy, con importantes voces del presente de la literatura en América Latina. Y este ciclo cierra hoy con un invitado muy especial que es León Plasencia Añol. Ya Olga nos refería su trayectoria, la versatilidad de su curiosidad, su experimentación, su incursión en diferentes lenguajes artísticos sobre el cual vamos a conversar. Buenas tardes, querido León. Complacido, como he dicho, ya por tercera vez de reanudar las conversas contigo y quisiera un poco para plantear y aprovechar el rato que tenemos, que no es muy largo, recordarle a nuestros seguidores, a quienes nos siguen, que tu relación con Colombia ha sido permanente desde hace ya un par de décadas. Y recordaba hace un rato en tu currículum que uno de los motivos que acaso supongo te trajo por primera vez al país fue que ganaste el premio Álvaro Mutis, que organizaba una revista colombo-mexicana, La Casa Grande, que aludía al título famoso de esa gran novela de Álvaro Cepeda Zamudio. ¿Estoy bien sintonizado o me equivoco? Sí, te estás muy bien, pero fíjate que mi cercanía con Colombia viene de mucho más atrás. Te podría decir con exactitud cuántos años, 37 años. Wow. Es decir, yo tengo 52 ahora, tenía 15 en ese momento cuando llegó a mi pueblo. Yo nací en un pueblo de Jalisco que se llama Ameca, muy cercano a Tequila, a la zona agavera y a la capital, que es Guadalajara. Y yo vivía en este pueblo, quería ser escritor ya desde muy temprana edad, y llegó a mi pueblo a vivir un geólogo que venía de la Unión Soviética. Me habían dicho que venía de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y que era poeta y además era colombiano. Entonces todas estas cosas causaron en mí asombro porque no me imaginaba yo que existieran los escritores, me parecía que eran seres lejanísimos. Y un día me lo encontré caminando por la calle. Me acuerdo que estaba yo con un grupo de amigos que intentábamos hacer cosas en este pueblo y me dijeron, mira, ese es el poeta colombiano, ¿no? Entonces me acerqué a él, no ese día, otro día, fui a su casa y nos volvimos grandes amigos. Y este poeta colombiano que vivió en mi pueblo, que luego vivió en otras partes de México, que sigue viviendo en México,
pues es uno de mis amigos más entrañables. Él se llama Jorge Bustamante García, que tú lo conoces, extraordinario traductor de ruso, y con él aprendí muchísimo. Sobre todo con él aprendí a amar Colombia, amarlo de una manera muy profunda, amar Zipaquirá, es el pueblo de donde nació Jorge, Zipaquirá, amar la sabana, amar Bogotá, amar muchísimos lugares. Cuando yo fui por primera vez a Colombia en el 96, precisamente con este premio, en realidad yo conocía Colombia ya muy bien, ¿sabes? Yo llegué y hice el recorrido a Zipaquirá, fui a ver a la familia de Jorge y me sentí en casa, me sentí en Bogotá en casa. Estuve algunos meses viviendo en Bogotá, vivía por la carrera 80, cerca de Unicentro, en la zona norte de Bogotá, y ahí estuve viviendo un buen rato. Bueno, mi relación, te digo, es muy, muy profunda. Siempre he estado muy cercano a Colombia. He tenido profundas relaciones, tengo grandes amigos colombianos y sigue, la relación sigue, es constante. La última vez que estuve en Colombia fue en el 2014, me parece. Me invitó a la Universidad Nacional a dar un curso en Arauca, en Arauquita, en la frontera con Venezuela, y el curso que iba a ser para doctores, para gente que estaba estudiando el doctorado en literatura, una cosa así, se convirtió en talleres para niños, y yo la pasé estupendamente bien esa última vez. Hice una larga crónica que está publicada sobre los incidentes en Arauquita, el narcotráfico, la guerrilla, la frontera con Venezuela, y bueno, pues siempre ha estado presente en mi imaginario Colombia. Digo, estuve casado con una colombiana, ¿no? Sí, sí, todos los ámbitos los has frecuentado. Qué cosa Sí. que nos alegra mucho y por supuesto sabes que el cariño es mutuo, querido León. También recuerdo que acá hay una publicación tuya que hizo Fabio Jurado en la colección que apenas empezaba de la Universidad Nacional, una plaqueta muy linda. Y quería preguntarte a propósito de libros y de cosas, nuestra amiga Rocío Cerón, que lleva una editorial muy linda en México que se llama El Billar de Lucrecia, anunció en algún momento un proyecto que estaba a tu cargo, que tenía que ver con algo que tiene como dos partes, y muy brevemente la comento. La primera es que la imagen que tiene la poesía de Colombia para nosotros y para el exterior, creo que es igual, es una poesía conservadora, una poesía, digamos, que ha mantenido una tradición y no ha desbordado mucho sus ámbitos en la experimentación. De hecho, el casi no haber tenido vanguardia es uno de sus rasgos. Pero ese libro anunciaba una experiencia sobre la que te quiero preguntar. Creo que ese proyecto no se concretó, pero algo empezó porque se anunciaba que estaba a tu cargo una muestra de poetas que podía como cambiar un poco esa imagen de nuestra literatura tan llevada sobre la norma, sobre la tradición, sobre sus propios fueros. ¿Tú recuerdas algunos autores de ese proyecto que pudiste pensar en incluir? Fíjate que en una de las ocasiones que estuve viviendo en Colombia, estaba yo haciendo una antología de poetas colombianos. Yo bromeaba mucho con una amiga colombiana queridísima, con Ginette Ardila, sobre las vanguardias. Ella estaba haciendo un estudio, creo que su maestría o la licenciatura, no recuerdo muy bien, era sobre las vanguardias en Colombia. Yo le decía un poco de broma que la última vanguardia era Suenan Timbres, ¿no? De Luis Vidales, y que me parecía que tenía que haber otras cosas por ahí. Y yo le decía un poco de broma, pero me puse como a investigar un poco qué pasaba con la poesía colombiana. Evidentemente es una poesía anclada en la tradición, y al final no se hizo esta antología porque al tiempo este proyecto mutó, digamos, en una antología mucho más vasta que hicimos Rocío Cerón, Julián Herbert y yo, en la editorial que dirijo desde hace bastantes años, que es Filo de Caballos. Hicimos una antología que se llamaba El Decir y el Vértigo, y algunos de estos autores que yo había seleccionado para esta antología que estaba haciendo se incluyeron en la antología del Decir y el Vértigo, pero no fueron todos, fueron 3 o 4, no recuerdo cuántos colombianos están en esta antología. Sí, sí, ese trabajo es muy valioso porque viene a ser una renovación, una puesta al día de lo más reciente que en su época se estaba haciendo. León, una de tus constantes justamente en este inicio de charla ha sido viajar, y esta cuarentena pues a todos nos ha puesto
nos ha atornillado a la silla en el mejor de los sentidos. Dentro de tu obra tiene un lugar muy especial y yo quiero mucho este tipo de libros, sobre todo los que tú has publicado hasta el momento, que tienen que ver con la crónica, con el libro de viajes, con la experiencia de viajar, no como eso de la mirada turística, panorámica, sino de tomarle el pulso a la gente, a los lugares, a las cosas. Estas dos publicaciones, una de ellas recoge un itinerario muy amplio en la América Latina, España tal vez, y el otro está dedicado a una experiencia muy interesante sobre tu primer o segundo viaje, no sé si están ambos, a Corea. Cuéntanos un poco sobre esta escritura que se hace en el mismo hecho del viajar, que es un proceso bastante singular para el escritor. Sí, evidentemente, como dices tú, querido Felipe, la escritura de viajes tiene mucho que ver, tiene que ver con la mirada. Yo creo que la mirada es el eje central, de donde se mueve la escritura. Y siempre me ha interesado muchísimo entender esta otra parte en lo que nos convertimos cuando estamos de viaje, cuando vamos a otros sitios, cómo vemos esos lugares desde nuestra perspectiva, desde nuestras taras, desde nuestra mirada a veces demasiado cerrada, o qué sé yo. Entonces, siempre me ha interesado como indagar o averiguar qué pasa con nosotros en esos otros sitios. Y trato de mantener como una especie de, no sé cómo llamarlos, una especie de halo de lo más sencillo, que trato de que me sorprenda absolutamente todo, ¿sabes? Y lo disfruto muchísimo. Yo creo que una de las grandes pasiones que tengo, como tú lo dijiste, es viajar. Y creo que en los viajes, aunque suene a perogrullo, evidentemente uno se transforma. Hay una transformación interna. El viaje que yo hice a Corea, el primero y luego el segundo, para mí fueron reveladores porque me transformaron completamente. Me transformaron mi visión del que tenía yo de la literatura, me transformaron mi visión del mundo incluso, y también me sirvieron muchísimo para asentar más mi trabajo como artista visual, que yo antes de mi viaje a Colombia, yo venía haciendo cosas casi siempre en colaboración con artistas, porque yo no me consideraba un artista, pensaba que era un escritor que, bueno, pues le gustaban las artes en general y que tenía amigos con los que podía trabajar. Y la experiencia de Corea me permitió darme cuenta de que tenía que aventurarme, que tenía que hacer esta otra cosa que estaba dejando de lado y que se ha convertido en una parte centralísima de mi trabajo en los últimos 15 años, digamos. Sí, justamente te lo menciono, querido León, porque dentro de este ámbito de la tradición, valga recordar, sin que esto suene a clase ni mucho menos, que hace más de 100 años ocurre una cosa muy interesante, que es el descubrimiento de Oriente por parte de nuestros escritores. José Juan Tablada, por darte un nombre que te es muy familiar, es el introductor o quien trajo entre sus maletas el haiku, este arte que yo no diría simplemente se caracteriza por lo corto, por su medida, por su ritmo, sino por eso que tú has dicho, que es la mirada. Advierto que eso, que es Oriente, desde esa tradición larga e importante en México, que ha tenido un diálogo cultural y en tu caso, pues este privilegio de poder estar en estas dos ocasiones con Corea, ha permeado no solamente tu mirada personal, sino, como has dicho, la artística. Y uno de tus libros que tengo conmigo, Lenguaje Privado, cuya edición pues es una obra de arte también, creo que es uno de tus trabajos que mejor sintetiza esta experiencia del ver, del sentir, del pensar, pero bajo esa óptica de lo que podríamos pensar que es Oriente. No sé si esto que intuyo pueda tener alguna razón desde tu perspectiva. Sí, claro. Mira, yo creo que al haber estado en Corea un buen rato, en el 2007, me permitió darme cuenta de que mi mirada y mi respiración era una mirada que podía abarcar distintos ámbitos, aunque todo proviniera desde la poesía.
Es decir, yo cuando escribo, cuando estoy escribiendo poemas o cuando escribo una crónica o cuando intento escribir un cuento o intento una novela o estoy pintando o estoy tomando fotografías, de alguna manera todo proviene de lo mismo, viene del mismo hecho de que estoy plantado en el mundo con una mirada que intenta ser una mirada que viene de la poesía. Entonces, eso me ha permitido muchísima libertad a la hora de enfrentarme a cualquier trabajo que estoy haciendo. Tengo muchísima libertad y además mucho gozo. Fíjate que cuando me di cuenta que también podía pintar, es decir, yo lo sabía, yo empecé muy joven pintando y escribiendo al mismo tiempo y en algún momento dejé la pintura porque sentía que no podía hacer las dos cosas, que como tú bien sabes, en nuestros países, a diferencia de Brasil, por ejemplo, en nuestros países no se les permite a los, si son escritores, eres escritor y no puedes salirte ni puedes ir hacia otro ámbito. Incluso yendo más allá, si eres poeta solamente, hay algunos poetas, me parece bastante irrisorio, que solamente lean poesía, por ejemplo. Que dicen, no, yo no leo novela o no leo ensayo, no leo cuento porque pues no me interesa mucho eso, yo estoy metido en la poesía, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la literatura mexicana es muy conservadora, ¿sabes? Y la gente que de pronto intenta hacer otras cosas, pues es una descalificación total. Entonces, cuando yo empecé con las dos, me parecía que el mismo medio no, como que no permitía hacer las dos cosas. Conforme fui creciendo y conociendo otras cosas, y te digo, y a partir de esta experiencia en Corea dije, bueno, no me importa, o sea, yo quiero hacer lo que quiero hacer y no me importa si a los otros escritores o las otras personas les parece bien o mal o me van a descalificar como escritor. Creo que dejó de importarme hace muchísimo tiempo eso. Sí, esta portada que tengo conmigo es la de El lenguaje privado, uno de tus libros que conjuga tres artes, ¿no? Y en las tres participas como autor, como artista. Me refiero al lenguaje verbal de la poesía, al lenguaje visual de la fotografía que está en el libro y por supuesto al dibujo. Y todo aquello como una suerte de propuesta que es integradora, porque advierto que el poema, la foto, el dibujo no son componentes aislados ni menos decorativos, sino que hay un ejercicio muy interesante para el lector de percepción sobre el objeto mismo como forma, en el sentido de tratar de sentir desde estas tres dimensiones justamente la experiencia poética. Satori es un libro, tú me corriges, querido León, y es en la cronología, es anterior al lenguaje privado. Y hay que recordar que Satori es ese estado de, o mejor, para que tú lo expreses. ¿Qué es Satori? Libro que quisiera... Lo ibas a decir, es un estado de iluminación, pero que no tiene que ver con meditación, sino que son estados de iluminación que nos acontecen a todos en cualquier momento y circunstancia, que no están planeados, aparecen accidentalmente en algunos casos. De pronto vas caminando y te detienes porque un muro te parece bellísimo. Bueno, eso es como una especie de Satori. O estás en una playa y ves un cangrejo que sale y te mira y lo miras. Bueno, ese es un Satori. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, Satori tiene que ver también con una experiencia coreana, con una experiencia muy, muy particular. Ese libro está escrito a partir de tres Satoris o tres momentos de iluminación. Uno en Corea, en un puerto que se llama Busan, que está al sur de la isla. Otro en Bogotá, que empieza en la Candelaria. Y otro en las playas de Jalisco, aquí en México. Y los tres son a partir de una circunstancia muy específica. Por ejemplo, el poema que habla sobre Bogotá, que se llama La Cordillera, recién había llegado a pasar unos meses en la ciudad, estaba en la Candelaria, estaba en un cafecito de una pareja francesa, estaba en una esquina de una calle, y estaba sentado tomándome un té, me parece, cuando escuché bajar a unas chicas que venían riéndose y
inmediatamente, quedaron detenidas frente a mí, frente a la puerta. Y me sorprendió como la alegría de estas niñas de 13, 14 años, y sobre todo me sorprendió como la alegría y la iluminación en la cara de una de ellas. Y a partir de ahí fue que surgió este poema sobre la cordillera, que es un poema de alguna manera de amor a la ciudad. Y el de Satori, el que da título, el primero, Pentimento, es Busan, te digo, o Busan. Estaba yo caminando por un bosque de bambúes, empezó a llover y me perdí. Y es muy raro que me pierda. Tengo un sentido de orientación, digamos que decente o bueno, pero esta extrañeza de estar en un bosque de bambús, que es completamente distinto a meterte a un bosque en nuestros países, me hizo que me perdiera. Empezó a llover muy fuerte y traté de guiarme por el sonido. Escuché que había mar y traté de guiarme por el sonido del mar. Fui caminando hacia el mar, dije, ahí voy a salir a la playa y ya me guío. Y llegué justo a un espacio, a un lugar en donde había un Buda gigante, completamente gigante, sentado frente al mar. Cuando vi esta imagen quedé completamente deslumbrado, ¿sabes? Y a partir de esta imagen que venía constantemente fue que escribí el poema, que además lo escribí muy rápido en una de las ocasiones que yo iba de regreso a mi casa en el metro en Seúl. Empecé a escribirlo en un cuaderno, llegué a la casa y tenía terminado el poema, y luego lo empecé a corregir, a cortar, y quedaron estos pequeños fragmentos. Ok. Para aprovechar esta edición y recordar lo que ella contiene, hay una constante en esta escritura fragmentaria del pensamiento que parece encarnar algo que no sé si pudiéramos llamar como una estética del fragmento, una estética de lo roto. Y dices justamente, querido León, la primera línea del primer poema, Roca Negra en lo profundo de la laguna, dices, la escritura es un animal herido. En este poema y en otros que conozco tuyos hay una interesante aproximación, indagación sobre el sentido del lenguaje, sobre el uso, sobre sus facultades, sobre sus poderes. No sé si quisieras contarnos un poco, no explicar porque no estamos tras de hermenéuticas ahora, pero sí un comentario sobre este verso tan significativo. La escritura es un animal herido, dices en este primer poema. Bueno, me interesa muchísimo trabajar con el lenguaje. Creo que el lenguaje constantemente se está rompiendo, se está quebrando, se está reformulando en el proceso de la escritura del poema o de los poemas. Y en ese sentido me gusta indagar, llegar hasta el fondo de la imagen o del sentido de la palabra. Siempre estoy como tratando de explorar nuevas formas con el poema, y evidentemente me interesa muchísimo el fragmento. El fragmento como tal, creo que tiene una consistencia, lo pueden decir mejor los estudiosos del fragmento durante el siglo XX y lo que va del XXI, todos estos teóricos que se han aproximado al proceso de cómo funciona el fragmento y desde dónde viene, dónde empieza esta escritura fragmentaria. Y bueno, a mí me interesa muchísimo, me interesa trabajar estos textos que en algún momento yo le llamo inacabados, que tienen también mucho que ver con el trabajo de un artista oriental, que de pronto hay que dejar como inacabado o inconcluso el texto. Mira, me acuerdo cuando estaba en Seúl, cuando empecé otra vez a pintar, digamos, yo me salía a caminar por Seúl, me gustaba mucho subirme al metro y perderme, salir en cualquier estación y meterme a las callejones, a las callejuelas, cruzar las avenidas, meterme a los parques. Y en un parque que se llama Tapgol, un día llegué a este parque, es un parque donde se reúnen los ancianos, los fines de semana sobre todo. Iba caminando y vi a un hombre que estaba haciendo movimientos muy extraños. Y me llamó la atención, me quedé parado ahí viendo a ver qué es lo que estaba haciendo este señor. Y duró mucho rato ahí, que hacía movimientos como tai chi, pero no era tai chi, una cosa rarísima. Y luego, después de que terminó todos estos movimientos, empezó a hacer como un proceso de construcción de algo. Puso unas piedras,
sacó unas brochas gigantes, sacó una piedra para tallarla y hacer la tinta, y luego al final puso un papel larguísimo. Ahí me di cuenta, digo, desde antes me di cuenta de que era un calígrafo. Y lo estuve viendo como todo el proceso, cómo entraba en esta cosa meditativa para llegar a un punto exacto. Ya que puso todo esto, no pintó, no se puso a pintar, sino que empezó a hacer movimientos en el papel. Y calculaba y medía hasta que ya sintió que estaba todo listo. Mojó estas brochas gigantes que son como escobas, mucho más gruesas. La mojó y en un solo trazo, 2 trazos, pintó. Wow. Yo me quedé maravillado, ¿sabes? Dije, wow, ¿qué es esto? Me interesó todo el proceso, toda la preparación y el resultado final. Y Sí, me acerqué eso que mencionas, el proceso, ¿no? En la obra, sí, no el resultado, no es el efecto último, sino todo este proceso. lleva Claro, me interesó muchísimo el proceso y me acerqué a él y como pude le expliqué, porque no hablaba inglés, 2 o 3 palabras él, como pude le expliqué que por qué no me enseñaba. Me sentí un poco como esta cosa de Karate Kid, ¿sabes? A ver si quería. Entonces me dijo año, o sea, no. Le dije, pero enséñame. Me dijo, no quiero. Me fui y regresé. O sea, nunca me quiso enseñar, pero regresé todos los días, regresaba. Yo creo que ese fue el aprendizaje. Eso fue como, me dijo, no te voy a enseñar enseñándote, porque todos los días yo iba y me sentaba ahí a un lado de él a verlo, toda esta cosa de la preparación. Y yo llegaba a mi casa y hacía lo mismo, trataba de recordar los movimientos. Y a partir de ahí hice una serie de piezas que tienen que ver con una deconstrucción del alfabeto coreano, que en ese momento yo estudiaba como 4 horas de coreano al día. Entonces yo quería como deconstruir el alfabeto. Y empecé a fracturarlo, a romperlo, porque como no lo entendía del todo, tenía que entrar por otro lado. Entonces fracturé el alfabeto para llegar a hacer estas piezas. Y eran piezas que tenían que ver con el alfabeto y con manchas también, que viene todo esto de la cultura occidental, de los pintores norteamericanos. Claro. A propósito de viajes, León, en el ámbito en el que estamos por ahora y que ya estamos entrando a otros terrenos, no quiero dejar pasar el momento para preguntarte por un libro que has anunciado. Yo te sigo en el muro de Facebook y he leído algunos avances de ese libro que ahora, en el 19, pues las novelas se publicaban por entregas en los diarios. Ahora los escritores nos anuncian ciertas cosas. Yo tenía mucha curiosidad por el ámbito de este tercer libro de crónicas de viaje que tú estás preparando, porque tiene un elemento absolutamente trascendente, creo, para nuestros días, y es la cocina, la comida, porque viajar no es solamente ver, taparse de las cosas, como tú lo enseñabas, ni las experiencias de vida o estéticas, como no lo has dicho, sino también eso tan vital y tan importante de que la cultura está en los alimentos, en la comida. Y tú también ejerces lo sé por experiencia propia, una muy buena sazón en la cocina. ¿Cómo es esa relación de este elemento que pareciera exótico, pero que en ti es muy, muy auténtico, por supuesto, Mira, tiene que ver con distintas cosas. Este libro al que te refieres, espero que algún editor se anime a publicarlo, porque no encuentro editor, a pesar de que lo he hablado con mi agente. Es muy curioso, te cuento una pequeña anécdota. Cuando hablé con mi agente para mi novela, me dijo, sí, yo te puedo representar, pero olvídalo, que te voy a mover tus libros de poesía, porque esos no se venden, ¿no? Entonces, bueno, me toca a mí mover los libros de poesía, pero soy muy malo vendiéndome. Pero este libro que me entusiasma muchísimo, que se llama Menú, entre paréntesis, viajar y comer, es un libro también fragmentario que tiene que ver con todas estas experiencias de viaje y de comida. La comida ha estado muy presente en mí desde siempre, incluso la primera vez que me fui a vivir a Colombia, cuando me gané el premio de Mutis que tú me mencionabas hace rato. Yo estaba en ese momento, cuando recibí la noticia de que me había ganado el premio, estaba dirigiendo un restaurante, que era el restaurante de mi padre. En ese momento yo me había quedado sin trabajo, no tenía trabajo, estaba en un estado de depresión muy fuerte, muy profunda, y hablé con mi padre y me dijo, bueno, pues encárgate del restaurante. Yo no tenía la menor idea de lo que era dirigir un restaurante. Y me puse a dirigirlo, aprendí todo ahí desde
desde la cocina hasta el bar, etcétera, etcétera, ¿no? Y estuve como 2 años ahí y, y bueno, fue esta experiencia vital para mí, para entender un poco el funcionamiento de un restaurante. Siempre he estado en mi ideario o imaginario como tener algún día un restaurante, pero es muy cansado. Hace 3 años que estuvimos viviendo mi mujer y yo en Malmö, en Suecia, pues una de las cosas que yo hacía para matar un poco el tiempo y porque quería, me entusiasmaba, pues puse una especie de restaurante clandestino, ¿sabes? Donde invitábamos a la gente a que fuera a casa a comer, eran 10 personas, 15 personas, y les iba preparando menús, no solamente de México, sino de América Latina, porque la gente en Europa pues conoce muy poco de la comida latinoamericana o de la mexicana, creen que el Tex-Mex es mexicano y bueno, es otro tipo de comida, ¿no? Entonces siempre he estado presente, me gusta mucho, me entusiasma mucho, cocino todos los días, trato de cocinar rico para mi pareja y para mí. Y ahora, pues en la pandemia no se puede, pero antes trataba de invitar amigos a casa a comer, porque finalmente comer también es como una especie de intercambio amoroso. Uno cocina para los otros porque quiere que sean igual de felices que tú. Es un poco como la edición. También editar tiene que ver con eso. Es como el niño que le llegan juguetes nuevos y lo primero que hace es, pues voy y se los enseño a mis amigos para que también mis amigos disfruten conmigo de esos juguetes, pues. Y hablando de cocina, querido León, quisiera usar esta metáfora para una pregunta, digamos, personal. Tu primer trabajo publicado en la narrativa fue un libro a 4 manos, un libro de cuentos a 4 manos con Julián Herbert. Cuéntanos un poco sobre justamente la cocina de ese libro, cómo se hizo ese libro, cómo se escriben esos cuentos. Tenemos casos emblemáticos de libros escritos a 4 manos, Casares, Borges. ¿Cómo te fue con el querido Julián en esa experiencia de publicar un libro junto a él? Mira, yo creo que fue una gratísima experiencia. Somos grandes amigos, Julián y yo somos como hermanos. Soy padrino de su hijo, Leonardo, y tenemos una relación de amistad desde hace muchísimos años. Y el libro surgió de manera muy particular. Otra vez vuelvo a Corea. Yo estaba en Corea, estaba escribiendo Seúl es una esquina blanca, que es mi libro de crónicas, o una especie de diario, y a la par estaba intentando hacer una novela, donde el personaje principal se llama Futsaro. Es un personaje que le debe mucho a Macrol Gaviero de Mutis. Yo estaba intentando escribir esta novela, escribí como 150 páginas, no me sentía del todo cómodo, regresé a México y yo sabía que la madre de Julián estaba enferma, estaba en el hospital, había un montón de broncas ahí, y hablamos un día, Julián y yo, le dije, oye, pensemos en hacer un libro para ver si sacamos algo de plata para que te ayude para los gastos que tienes, ¿no? en el hospital. Y me dijo, bueno, mira, yo tengo un montón de textos que son parte de una novela que no ha resultado, te los voy a mandar. Dijo, porque ahorita no puedo pensar en otra cosa. Entonces me mandó todo ese material y viendo la manera como estaba articulado eso y lo que yo había escrito, me deshice de muchísimo. O sea, yo creo que el 70% del material que entregamos los dos lo deseché y con el restante empezamos a armar este libro. Entonces yo le mandaba cosas, escribía, él me mandaba, yo reescribía, íbamos armando el libro, pero lo hicimos muy, muy rápido porque lo que queríamos, lo debo confesar, lo que queríamos era tener un libro y entrar a un concurso para ver si nos ganábamos esa plata y que lo usara para el hospital. Y así fue como surgió. Lo terminamos en cuanto el día que le pusimos punto final, ese día imprimí los ejemplares para el concurso y lo mandamos al concurso y afortunadamente resultó ganador. Qué buen final, sobre todo. Pero bueno, este es una anécdota de transición hacia la conversa que quiero que tengamos ahora en estos minutos, querido León, de tu debut en la novela, tu primera novela publicada, que tiene un título
muy, muy sugestivo, y no sé si engaña o me engaño, porque la música está enunciada allí. Cuéntanos un poco de qué va y en el camino te haré un par de preguntas muy, muy específicas sobre ese proyecto que salió este año seguramente, ¿no? La música del fin del mundo, ¿no? Salió el año pasado en España, se hizo la edición española, y luego en marzo salió la edición mexicana, y ahorita me acaba de decir la editorial que sale la edición argentina, se va a distribuir o ya se está empezando a distribuir en Argentina, y la idea es que también salgan ediciones en otros países. En algún momento llegará a Colombia, supongo, ¿no? A Perú, no sé en qué otros países Malpaso tiene distribución. ¿Cómo surgió la novela o por qué se llama La música del fin del mundo? Esta novela también surge de manera extraña. Yo me fui a pasar una temporada a Buenos Aires en el 2016 y estaba viviendo en Buenos Aires, me tocó el verano porteño, y yo había decidido hacer un libro muy parecido a Seúl. Seúl es una esquina blanca, que es un libro de memoria, de diario, y un libro de crónica de viaje. Quería hacer una crónica larga sobre mi estadía en Argentina y también los paseos que iba a estar haciendo o que iba a realizar a Uruguay. Y pues me puse a escribir todos los días este libro de crónicas, y un día me encontré un libro que ya andaba buscando yo, que se llama El nervio óptico, de María Gainza, que habla de ciertas obras que están en un museo, en los museos en Buenos Aires, obras menores de grandes artistas. Y hablaba sobre ellos, hacía pequeños ensayitos, y dije, bueno, pues voy a ver los cuadros, los veo, mientras leo el texto de María Gainza, ¿no? Entonces así estuve haciendo. Y en algún momento, cuando salí del Museo Nacional, recuerdo que acababa de llover, estaba una lluvia ligerita, salí, iba a cruzar, enfrente está la Biblioteca Nacional, donde trabajó Borges, hay un árbol gigantesco ahí, y vi una pareja, él estaba sentado, un hombre occidental sentado, y a un lado de él una mujer oriental, que yo quise suponer que era coreana por los rasgos. Y el tipo estaba llorando desmedidamente, y yo pensé, ¿qué pasó aquí? Me parece que aquí, aquí hay una historia, y me fui, ¿no? Y cuando regresé a México, por asuntos personales, tuve que regresar antes de tiempo. Cuando regresé acá a México, yo venía con la idea de que algo le había pasado a ese hombre, y que yo quería averiguar la historia. Nunca pensé que iba a salir una novela. Llegué acá, me di cuenta que lo que había escrito para mi crónica de viajes no me iba a funcionar, y usé todo ese material para la historia de este personaje que vuelve a aparecer, el personaje que ya había usado yo antes para la novela inconclusa de Futsaro. Entonces volví a meter a este personaje, este homenaje que te digo, Álvaro Mutis a Macrol Gaviero, y surgió la novela rapidísimo, la escribí en muy, muy poco tiempo. Y tiene que ver con un artista que se va de vacaciones, un artista conceptual que se va de vacaciones a Buenos Aires con su pareja que no es su pareja, y les pasan un montón de cosas. Ella tiene que regresar a Corea, él se queda ahí y entra en una especie de abismo o infierno que trata de paliarlo a través del sexo, o purificarse a través del sexo, de la droga, del alcohol, y porque entra en un estado como de insomnio permanente. Y bueno, eso es la historia. Y la historia tiene mucho que ver también con las dos piezas que él hace. Una se llama La música del fin del mundo, que es una pieza que tiene que ver, o que es un homenaje a Fred Astaire. Es una pieza que a mí me gustaría hacer, ¿sabes? Cuando yo la estaba escribiendo para el personaje, dije, qué maravilla. Es decir, son todos los pasos de Fred Astaire metidos a una computadora para producir una pieza musical. ¿No? Eso es la música del fin del mundo. Tres cositas sobre esa novela, querido León.
usas una metáfora muy efectiva para nombrar algo terrible, el insomnio, le llamas la enfermedad blanca. Ese personaje está asediado por ese síndrome fatal y no sé si alcanza las dimensiones de casi de personaje, ¿no? La misma enfermedad, que supongo, por un poco lo que conozco de ti, pues es un rasgo que fluye de tu vida hacia el libro. ¿Y sirvió de algo escribirlo en el sentido de que pudiste finalmente conciliar el sueño luego Sí, de haber... duermo mucho mejor ahora, ¿sabes? Fue como si me enfrentara con una especie de fantasma ahí y que lo logré vencer y ahora duermo muy bien. Hace un buen rato que no tengo insomnio. De pronto ahora digo, ¿cómo le hice durante tantos años para soportar vivir con días, había días o semanas, una semana, 2 semanas de no dormir más que 1 hora, 2 horas, ¿no? Terrible, terrible. Es terrible. Lo segundo es más amable, querido León. Aparece Ricardo Piglia en tu novela. Cuéntanos un poco tu relación personal y literaria con un escritor que personalmente estimo mucho. Sí, bueno, yo también lo admiro profundamente y lo quise meter en la novela porque, bueno, cuando yo estaba en Buenos Aires murió Ricardo Piglia. Bueno, no estaba en Buenos Aires, yo estaba en Punta del Este y me hubiese gustado mucho estar en su funeral. Y bueno, no fue un amigo, es una persona que yo quise mucho y que en algún momento de mi vida tuve una cercanía con él, pero no lo puedo considerar un amigo, ¿no? Eh, yo lo conocí en Guadalajara, yo trabajaba en los 90s en un periódico que se llamaba Siglo XXI, era el editor de cultura de este periódico, y un día nos llegó un boletín donde avisaban que iba a estar Ricardo Piglia en Guadalajara. En ese momento Ricardo Piglia no era muy conocido en México, había publicado solamente un libro que se llama Cuentos con dos rostros, publicado en la UNAM. Y cuando vi eso, yo había leído el libro, me parecía extraordinario ese libro, que yo quiero conocerlo, voy a hacer una entrevista para publicarla en el periódico y en una revista en la que colaboraba en ese momento, que se llamaba El Zahir. Entonces, pues fui a la charla que iba a dar y llegué y no había absolutamente nadie. Estaba solamente él. No llegó nadie, te digo, porque nadie lo conocía. Y estaba yo sentado ahí, nos pusimos a charlar y coincidimos en muchas cosas. Empezamos a hablar mucho de tango. Yo soy fanático del tango. Y en ese momento él estaba haciendo un libreto para una ópera a partir de una de sus novelas. Y de ahí nos fuimos a cenar y luego lo acompañé a su hotel. Pasamos varias horas ahí charlando de madrugada y luego nos empezamos a cartear, nos escribíamos recomendando libros. Imagínate, yo le recomendaba libros a Piglia, ahora me parece una barbaridad, pero de pronto le decía las cosas que estaba leyendo y él me recomendaba también algunos libros y luego la relación se fue alejando porque a mí me daba pena molestarlo, ¿sabes? Decía, pero ¿por qué le voy a estar escribiendo a este señor que debe tener 1000 cosas en la cabeza de trabajo? Y entonces fui dejando los mensajes, ¿no? Hasta que un día ya no le escribí más y me dolió muchísimo su muerte cuando estuve en Argentina, porque para mí es un escritor central en mi escritura. Por supuesto, sí, lamentable su deceso, pero bueno, nos dejó esa trilogía de diarios maravillosos, los diarios de Renzi, que supongo pues has devorado como yo, de manera, no por un interés solo literario, ¿no? Sino por conocer más y de manera más cerca a Piglia. A propósito de escritores, querido León, yo creo que esto no me lo imagino, pero creo que leí en algunos muros, en una publicación tuya de Facebook, ese oráculo, que es ahora Facebook para todo. Mencionabas a Andrés Caicedo, el escritor colombiano, y te tengo una noticia, es que acaba de salir publicada su correspondencia. Uy, qué maravilla. 800 páginas de cartas, una cosa esplendorosa, maravillosa, que en esta feria en Popayán Ciudad Libro, justamente hace nada, el viernes apenas estuvo su hermana Rosario haciendo una presentación de esta obra. Tu relación con Caicedo, que viva la música, fue el libro que creo que citabas en alguno de tus comentarios en el muro. ¿Sabes que yo leí a Caicedo, yo muy joven me
me disparó la cabeza, y también otro escritor que publicó un libro acá en México y que luego desapareció. El escritor, me refiero como de un círculo más internacional, que es Humberto Valverde, con su Bomba Camará, que me parece un libro extraordinario y que yo recomiendo muchísimo a toda la gente. Digo, por favor, si algún día pueden conseguir Bomba Camará, consíganlo, porque creo que es un escritor con un oído espectacular. Un melómano, sí, auténtico. Y te mencionaba lo de Andrés porque quiero que esto nos sirva como enlace, de eslabón hacia un tema que también para ti es central, forma parte de tus núcleos de interés. Las cartas, poco te cuento mi experiencia con la lectura de Andrés, me revela un tipo, un intelectual realmente muy distinto a la imagen que el mito ha creado de sí, pero lo importante es que en esas cartas el gran porcentaje de textos está dedicado al cine, cosa que a ti también te apasiona y que forma parte de tu literatura, y creo yo que muchos de los procedimientos con los que operas en tu escritura tienen una mirada, no digo cinematográfica, pero sí hay un mirar, hay una retina, una lente que ve ciertas cosas, ciertos detalles. Quizá no sea casual por eso que uno de tus libros de poesía se llame Zoom, justamente. Háblanos un poco de tu relación con el cine en este caso. Mira, a mí me interesa el cine desde niño, desde que estaba en mi pueblo y me iba a ver en las matinés una película del Santo y luego una película de los hermanos Marx o del Gordo y el Flaco, o cosas extrañísimas que pasaban solamente en ese pueblo. Yo llegué a ver unas verdaderas joyas cuando era niño, y como era un pueblo tan chico, pues no había tanto riesgo de que un niño de 6 años, 7 años se fuera y se sentara solo en el cine. Y yo tengo una costumbre desde esa época que veo al menos una película al día. Ayuda mucho el ser insomne. Ahora que ya no soy insomne, trato de acomodarme los tiempos, pero al menos veo una película. Y bueno, yo estudié cine, estudié teatro y estudié cine porque nunca quise estudiar literatura. Me parecía que tenía que encaminarme para allá porque yo quería dirigir películas. En la escuela dirigí algunos cortometrajes y siempre tuve esa intención. Estoy muy relacionado con el mundo del cine de alguna manera. Mi socio en la empresa que tenemos, él es cineasta, él es documentalista, y pues hemos intentado hacer cosas juntos. De pronto no ha funcionado, y siempre tengo como la espinita de que en algún momento espero dirigir una película, ¿no? Pero como no he podido dirigir ninguna película, aunque sí he escrito un montón de guiones, la música del Fin del Mundo es de alguna manera esa película que yo quería hacer. Es una película, perdón, es un libro que tiene mucha de la estructura de una película, está armada por secuencias, por escenas, y hay muchísima música. Toda la música que que aparece en la novela, a veces es música que está en la cabeza del personaje, pero otra es una música que él está escuchando. Siempre me imaginé que eran las escenas, como cuando vemos una película, la música que sirve de acompañamiento o que crea tensión o que crea una irrupción, digamos. Entonces, cuando escribí la novela, hice en Spotify una playlist que tú puedes escuchar mientras estás leyendo la novela. Entonces, eso también permite como ir adentrándote en los vericuetos de la historia de Fusaro Iji, que es la mujer coreana que vive o que pasa unos días con Fusaro. Ya, bueno, llegamos, digamos, inevitablemente a tomarle el pulso a este tiempo tan extraño, querido León, a este presente tan singular que nos tiene a todos como estamos, personalmente con un estado de incertidumbre que no cesa. Quisiera preguntarte, no solo por tu experiencia del COVID, la pandemia, la cuarentena, sino por lo que puede, digamos, este momento darnos, entregarnos, no solo por el tiempo, por la casa, como espacio de trabajo y todo el universo que se ha configurado allí. ¿Cómo te ha ido a ti en estos meses que comentábamos en la previa? No parece tener final, ¿no? Porque, insisto, el horizonte es una bruma completa. Sí, yo creo que tardará mucho en llegar a este final. Fíjate que me ha servido para muchas cosas. Al principio
estaba un poco desubicado, estábamos Petronella y yo un poco desubicados, pero luego pues nos sirvió para sentar un montón de cosas. Terminé yo mi nueva novela, terminé un libro de poemas que estaba escribiendo sobre Thelonious Monk, este extraordinario músico de jazz, y también nos permitió como replantear un proyecto que yo había echado a andar hace muchísimos años en Guadalajara, que era una escuela para escritores, una escuela en donde los escritores se formaran con una visión muy amplia, que tuvieran otros intereses, que no solamente estuvieran enfocados en la literatura, sino que aprendieran de teatro, de cine, de artes plásticas, de fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? De todas las artes, que tuvieran una visión mucho más completa. Y nos sirvió esta cuarentena, nos ha servido como para replantear ese proyecto y echarlo a andar. Y ahorita, bueno, vamos por el primer trimestre de la escuela. Hicimos muy rápido todo el proceso porque logramos que una universidad mexicana muy prestigiosa, que es la Universidad Veracruzana, en su área de letras, se integrara con nosotros, nos apoyara, y estamos en mancuerna trabajando la escuela, que ahorita la tenemos de manera virtual, pero en un futuro queremos que haya también residencias para que vengan artistas a México a trabajar con nosotros, a colaborar con nosotros. Aprovechemos el momento, querido León, y Knox, la escuela se llama así, y esto me da chance para que no solo hagamos la propaganda necesaria, tenemos toda la licencia para ello, para promocionar estos procesos de integralidad de las artes, como tú señalas, estos diálogos que tú mismo has realizado entre el cine, la música, la literatura, la cocina, los viajes y los géneros literarios en sí mismos. Tú fuiste jurado hace poco del premio que recibió la poeta canadiense, y supongo que celebraste el premio Nobel reciente a la poeta norteamericana, pero probablemente lamentaste que no fuera para Anne Carson. No sé si doy en el clavo un poco también esa intuición. Claro, sí. Cuando me tocó ser jurado, inmediatamente cuando vi los nombres de la gente, dije, por supuesto que Anne Carson tiene que ganar este premio, pero sin pensarlo. Y no tuvimos mucha discusión. Con los otros jurados llegamos a un acuerdo. Y pues es una poeta que yo leo desde hace muchísimos años, que bueno, ahora afortunadamente y gozosamente se ha puesto de moda en los últimos años, pero que me parece una poeta verdaderamente extraordinaria, a la que hay que leer con muchísima atención, porque uno aprende bastante del proceso, del trabajo de Anne Carson. Además, ahora, hace poco estaba leyendo una entrevista donde decía que se siente más cómoda ahora pintando, fíjate, que escribiendo, que quiere seguir explorando esa beta de la pintura, que de alguna manera ya aparece en alguno de sus libros. Por supuesto. Yo no sé si esta pregunta, León, te pueda desubicar o desencajar. Este periodo del presidente de AMLO, ¿cómo lo ha sentido el sector cultural? Por las noticias que me llegaron o que yo pude observar, hubo un remesón, un cambio de política, el Fondo de Cultura esa gran editorial anda como dando tumbos. ¿Cuál es tu opinión al respecto del estado de la cultura en México, que ha tenido por su historia misma un fuerte apoyo, un apalancamiento institucional pues envidiable que otros países como Colombia no tienen? Te lo voy a decir con una palabra, es lamentable. Y no quisiera ahondar más porque luego... No, está de más agregar justamente nada más. Querido León, ha sido un enorme placer estar contigo, reanudar el diálogo a distancia de Ciudad de México. Esto que dijiste al inicio, pues se ha constatado plenamente, tu relación con nosotros, hablo con nuestra literatura, con nuestra cultura, está viva y sabes que el cariño es mutuo. Quiero aprovechar este momento para retribuir el agradecimiento que te damos a ti, al equipo de producción de Popayán Ciudad Libro. Yo soy el encargado de recibir las gracias y a veces me siento bastante, no a veces, sino casi todas las veces me siento incómodo porque pareciera que fuera yo quien hiciera este proyecto y en absoluto no soy el único que lo hago, formo parte de un equipo y quiero aprovechar estos 2 minuticos que nos ha dado nuestra charla para expresar mi gratitud, extender el agradecimiento que recibo y que lo recibo a nombre del equipo que hace Popayán Ciudad Libro, un pool de universidades, muchas personas, mucha gente
haciendo justamente que esa palabra que tú mencionaste hace un momento no esté con nosotros, pese a que los recursos pues nunca están y nunca son suficientes, pero ahí está la gana, está el entusiasmo, está el cariño y la convicción de que este tipo de ejercicios nos van a mantener a flote mientras los estados de incertidumbre pues estén con nosotros. Un fuerte abrazo, querido León, y seguimos al habla. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gozo estar al menos en mente y en corazón en Colombia. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en este ciclo de escritores latinoamericanos y por supuesto muchas gracias a nuestros invitados por aceptar la invitación de Popayán Ciudad Libro. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, León. Muchísimas gracias. Ustedes, seguimos. Falta una todavía, la gala de poesía a las 7. Agradecemos a todas las personas que se han conectado desde diferentes partes del mundo y al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Recuerden que pueden seguir nuestra programación a través de www.ciudadlibro.com y pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Popayán Ciudad Libro. Los invitamos a conectarse de nuevo a las 7 de la noche en nuestra última gala de poesía con la invitada Elvira Alejandra Quintero y Jenny León. Y a las 8:05 de la noche, con el cierre de Popayán Ciudad Libro, tendremos un diálogo de nuestro director general, el vicerrector de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, el doctor Deibar René Hurtado, y los docentes de la Universidad del Cauca, Alexander Buendía Estudillo y Juan Carlos Pino. Popayán Ciudad Libro 2020, la feria ya está en tu casa.